Aquí empezamos con el tercer vídeo de BioANR, titulado ¿De dónde venimos? Y este título es muy importante porque hay dos cuestiones básicas, elementales, para entender por qué una dieta, de la cual hablaré mucho en el futuro, en futuros vídeos, no en este, sino vamos a ver un aspecto de por qué esta dieta funciona como funciona a la hora de recobrar la salud y mantenernos sanos, pues hay dos cuestiones que son súper importantes para entender esto y es, primero, de dónde venimos, cuál es nuestro diseño, nuestro origen, que eso implica saber cuáles son nuestras necesidades y luego también el gran engaño en el que vivimos sumergidos. Sí, el gran engaño, en mayúsculas, pero para eso dedicaremos más adelante otro vídeo. Así que vamos con este tema, ¿no? Que es muy interesante, que es el de dónde venimos. Mira, a mí me gusta hacer una analogía siempre y es, cuando tú estás en el camino del autoconocimiento, intentas entenderte, entender por qué siempre tropiezas con la misma piedra, con la intención de crecer como persona, hacer desarrollo personal. Pues bien, llega un momento en que no te queda más remedio que hacer una ampliación de la mirada, de tu mirada, y no quedarte en tu pequeña vida, que no es que sea pequeña, simplemente que es una visión muy limitada de tu realidad. Nos quedamos en eso, en lo que a mí me pasa, en lo que yo hago, en lo que me pasó de niño, pero cuando miras más atrás, cuando amplías la mirada y ves que tu vida es una pieza en un sistema mayor, que es el inconsciente familiar, que es tu familia, ahí empiezas a entender que tú entraste en un rol, aceptaste un rol inconscientemente, como todos los elementos de tu familia, como tus hermanos, tus padres, tus abuelos, tus tíos, y todos y cada uno de ellos tiene su rol en la familia. Y ahí empiezas a entender algo de lo que te pasa. Y cuanto más hacia atrás tiras, más comprensión, una comprensión más profunda hay de que lo que te está pasando no es un error, no es que eres un cazurro, es que es un programa y que vienes a cumplir una función. Eso no significa que sea una sentencia, significa que tienes un propósito que experimentar dentro de ese sistema. Bien, empiezas a entender algo. Pues lo mismo pasa con esta cuestión. Entendiendo de dónde venimos como especie, podemos tomar decisiones muy sabias para nuestra salud, concretamente en el ámbito de la alimentación o el contacto con la naturaleza, con el sol, etc. Bueno, vamos a remontarnos a 4 millones y pico de años, añito arriba, añito abajo, de evolución del ser humano. El ser humano ha sido de una parte hasta ahora el Homo sapiens, 300 y pico mil años, se estima atrás, ahora, ¿no? Pero antes de eso ha habido otras formas de ser humano, que eso estaban, bueno, pues el Homo erectus, el Homo habilis yendo hacia atrás en el tiempo, el Australopithecus afarensis, que es ahí donde quiero llegar, que es la primera versión de ser humano, un pre-homínido, que se separó de la línea evolutiva de los simios, de los parantrópodos, que siguieron la línea que hoy día dan los gorilas, los monos, chimpancés, todo esto. El Australopithecus afarensis, en un momento dado, por una cuestión de adaptación a un cambio climático potente, porque sí, el cambio climático no es un tema actual, siempre lo ha existido y existirá, y no es antropocéntrico, aunque nos pretenden hacer creer que sí, que es una otra de esas tomaduras de pelo. Siempre ha habido cambios climáticos en el planeta, nunca todo ha sido estable. Bueno, pues en aquellos tiempos también hubo un gran cambio y el planeta entero cambió, el hemisferio norte se volvió más frío, la parte central del planeta más caliente, y ahí, justo donde se supone que nació la primera versión del ser humano, ¿no? Como una adaptación a esas circunstancias en el África central, esos prehomínidos se bajaron de los árboles y dejaron de hacer cosas como los parantrópodos, de seguir arriba de los árboles alimentándonos de frutos, insectos, hojas, ramas, etc. Resulta que nuestros ancestros empezaron a buscarse la vida ante las circunstancias más duras, haciendo de carroñeros.
buscando los restos de los depredadores. Claro, eso tenía ciertos riesgos por los depredadores mismos, por otros carroñeros que eran competencia. Empezaron a defenderse, construyeron armas, se organizaron en grupos. La historia del ser humano, ¿no? Que poco a poco se fueron haciendo hábiles en esa búsqueda de animales muertos cazados por depredadores y comer esos restos. Claro, fue un cambio dramático porque de comer frutos a hacer eso, evidentemente, bueno, pues tuvo que pasar muchísimo tiempo, muchísimo, más de 1 millón y pico de años de adaptación para poder tener un sistema digestivo preparado para ello. Pero resulta que poco a poco, en ese gusto por la carne, se supone que poco a poco fueron perfeccionando y dándose cuenta de que la caza era una opción. Y empezaron a construir armas más sofisticadas, herramientas de corte para extraer el tuétano. Se empezaron a organizar, a tener más inteligencia, llegó la bipedestación, es decir, todo fue una evolución natural hacia la caza. Y ya se supone que hace 2,5 millones más o menos, con el Homo habilis, ahí ya éramos unos cazadores plenos, ya no éramos carroñeros, no vivíamos de la caza de animales grandes y vivimos desde entonces hasta ahora como cazadores recolectores. Digamos que durante la mayor parte de estos 4 millones y pico de años de evolución, la mayor parte del tiempo hemos sido cazadores recolectores. Eso formó parte de nuestro diseño. Nuestra biología, nuestra fisiología, absolutamente todo viene de ahí, tiene ese diseño. Entonces, claro, ahora nosotros creemos que porque nuestros abuelos comían no sé qué y que nosotros comemos otras cosas y hacemos otras cosas y estamos expuestos a otras cosas, todo ha cambiado radicalmente y que nos explican cosas que nos pasan. Pero si miramos mucho más atrás en el tiempo, podemos entender todavía más que quizás se queda corta la mirada de nuestros abuelos como una referencia de lo que deberíamos hacer. Quizás hay que mirar mucho más atrás y por eso este vídeo. Bueno, pues como iba diciendo, durante esos millones y millones de años de evolución, el ser humano fue creciendo, su volumen craneal fue creciendo, nos fuimos haciendo robustos, fuertes. Y todo eso en la medida que íbamos adentrándonos en el mundo del consumo de alimentos de origen animal, de caza. Claro, hasta que llegaron otras circunstancias en las cuales el ser humano probablemente tuvo que adaptarse y desarrolló lo que conocemos como agricultura y la ganadería. Estamos hablando de una media de 10.000 años en el planeta, desde los últimos 10.000 años. Han sido 12.000 en algunos lugares, 9.000 en otros. Pongamos una media de 10.000. Y aquí es donde quiero que prestes atención. Si en este segmento, que hay, la distancia que hay entre estos dos dedos, es el tiempo evolutivo de 4 millones y pico de años de evolución, que desde el prehomínido hasta donde estamos nosotros ahora, ahí se forjó todo nuestro diseño durante millones de años. En los últimos 10.000 años, que en ese segmento apenas es una pequeñita fracción, una rayita muy cercana de la actualidad, ahí empezamos a cambiar de hábitos, empezamos a incorporar más alimentos de origen vegetal, a cultivar las plantas, a encerrar a los animales para garantizarnos, para no tener que deambular por ahí como nómadas. Nos establecimos. Llegaron las consecuencias de la agricultura y la ganadería, que era más sedentarismo, entre otras cosas, una seguridad mayor por la alimentación, era más previsible el tema de la alimentación, pero también tuvimos consecuencias. Y muy curiosamente, toda esa evolución física del volumen craneal, de altura, que fuimos teniendo durante años, a cada cual homo llegaba, cada vez éramos más grandes y más robustos y más sanos, pues resulta que cuando llega la agricultura, de un tiempo determinado a esta parte, empezamos el declive. Todo, tanto en altura como en volumen craneal. Y ahí estamos, ¿no? Un poco ahora recuperándonos en los últimos 100 años. Pero ¿qué pasa? Que la agricultura supuso un cambio dramático también en la alimentación y eso repercutió en nuestra salud y en nuestro tamaño y en nuestro volumen craneal, claro. Entonces, es muy interesante esto
porque nuestra plenitud física llegó como Homo sapiens hace 300.000 años. Ahí estábamos con, bueno, digamos en nuestro máximo apogeo físico estamos hablando. Es verdad que luego ha habido una evolución intelectual, ahora somos muy modernos, muy tecnológicos, pero va aparejado de un declive físico que no se puede negar. Entonces, lo importante de hoy no es, o sea, lo importante es de todo esto que durante 4 millones y pico de años, si miramos en general todo ese periodo de evolución, ¿cuál fue nuestro diseño? ¿Hacia qué nos adaptamos? Sin duda es a ser cazadores-recolectores. Y es en el último pestañeo evolutivo, la última fracción, los últimos 10.000 años, que suena a muchísimo tiempo, pero comparado con 4 millones de años no es nada. Ahí empezamos otra fase, digamos, una deriva que ya empezó siendo destructiva, pero que ya va a pasos agigantados en los últimos 100, 200 años, ¿no? O sea, vamos a peor y cada vez más rápido. Entonces, bueno, esto es importante porque podemos entender que quizás fijándonos cómo nos alimentamos durante todo ese tiempo, ciñéndonos en la actualidad, que es imposible comer como antaño, porque ni las frutas son igual, ni los alimentos animales que comemos tienen la naturalidad y la salud misma que tenían lo que comíamos entonces. Es decir, el electromagnetismo, no hay nada igual. Pero en la medida que nos acercamos, intentamos acercarnos a esa forma de vivir que teníamos antaño, al menos en cuanto a la alimentación, estamos viendo que hay cambios dramáticos en nuestro aspecto, en nuestra salud, en nuestro vigor. Es brutal. Y de esto, por esto quería hablar de este tema, que todo lo que hablo en el futuro de alimentación no está sacado de porque sí, porque yo lo digo, ni porque otros lo dicen. Tiene un sustento teórico interesante que te puede abrir al menos la mente a la posibilidad de probarlo, ¿no? Bien, entonces, una cosa súper interesante es que los genetistas, la gente que estudia el tema de la genética, coincide en que cada 50.000 años, más o menos, hay una adaptación, hay una fijación genética a ese nuevo ambiente. Parece ser que hace falta 50.000 años de exposición a un medio para que en los genes se integre esa adaptación a esas circunstancias. 50.000. Pero resulta que los que estudian los genes dicen que nosotros, el ser humano actual, día de hoy, parece ser que hace 40.000 años tenemos la última fijación de información. Es decir, todavía no estamos adaptados ni siquiera a la época de la agricultura, ya no a lo de hace 100 años ni hace 1000 años. Estamos hablando de que la última vez que se fijaron nuestros genes fue hace 40.000 años. Si 10.000 años es una pequeña fracción en todo ese segmento que decía antes, 40.000 años todavía está bastante más dentro de ese segmento. Tenemos una genética de cazadores-recolectores. Todavía. Tenemos una genética y una fisiología, por lo tanto, y una bioquímica de cazador-recolector. Por eso, cuando nos alimentamos como vamos a proponer más adelante, el cuerpo empieza a funcionar con eficiencia. Por eso cuando dejamos de comer lo que no está en nuestro diseño, nuestro cuerpo sana, si es que es muy fácil de entender. Entonces, la genética ya lo avala, ¿sabes? Es como no podemos seguir mirando para otro lado. Estoy hablando de las dietas cetogénicas, keto, carnívora, todas estas versiones paleo. ¿Por qué sientan tan bien a la gente? Porque se acercan bastante dentro de lo que cabe, dentro de lo que hoy día a lo que podemos acceder, nos acerca a ese diseño que tenemos y que forjó lo que somos, ¿no? Todo ese tiempo. Y es importante saber de dónde venimos, de dónde viene nuestra máquina biológica y sí, como ya dije en el vídeo anterior, somos más que una máquina biológica. Por supuesto que también atenderemos en otros vídeos, pero hoy quería hablar de este tema, porque si no entiendes esto y también no entiendes que nos han tomado el pelo con la dieta, cómo se debe comer, las dieta mediterránea, la pirámide nutricional, de esto ya hablaremos, ya dedicaremos algún vídeo más adelante. Estos dos aspectos
A mí personalmente me hicieron entender que todo lo que yo siempre puse dieta a mucha gente, a mí mismo, para mi desempeño deportivo, a otros para cambiar su aspecto. Yo siempre he estado metido en el entrenamiento de los gimnasios, rendimiento físico, cambio de aspecto, todo esto. Y siempre yo llegué a mis conclusiones, ¿no? Algunas personas funcionaba, otras no funcionaba, pero tener acceso a esta información me ha hecho entender que siempre estuve equivocado, que probablemente tú, todo lo que crees saber, que si el colesterol es malo, que si la sal es mala, todo esto probablemente esté equivocado. Y lo iremos desarrollando poco a poco, pero si no entendemos que de dónde venimos, lo que diga en el futuro no va a tener ningún sentido. Es porque venimos de donde venimos y está en nuestro diseño que todas estas propuestas alimenticias que haré más adelante van a tener pleno sentido. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Es muy interesante esta cuestión y simplemente en el próximo vídeo desarrollaremos otro tema que no es menos interesante. No es nada de lo que he hablado hasta ahora, pero va a tratar y te hago un avance de cómo afecta un cambio en nuestro cuerpo, cómo afecta el resto del cuerpo. Vamos a ver si es un tema que te parece interesante o no y lo desarrollaremos en el próximo vídeo. Hasta luego.